Inicio entonces y aperturamos la guía de estudio número 2 de la segunda unidad. Para esta guía vamos a estar hablando de lo que es la educación social. Anteriormente veíamos qué era la sociabilidad y ahora vamos a estudiar qué es la educación social. Recuérdese que nosotros tenemos, bueno, desde que nosotros nacemos, nosotros crecemos en un seno familiar y el vínculo de familia o las personas que nos rodean de una u otra manera, pues forman en nosotros ciertas características de nuestra personalidad, pero también no solo forman nuestra personalidad, sino forman nuestro carácter, forman nuestro criterio, forman nuestro nivel de educación, entre otros aspectos. Y es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, de que la educación social es algo muy importante y que forma parte del desarrollo de toda persona. Y de igual manera, pues de esto nos va a permitir pues vivir en sociedad, podernos relacionar con diferentes grupos de personas a distintos niveles, ¿verdad? Porque pues nosotros hemos alcanzado, hemos adquirido un nivel de educación. Si bien es cierto, la primera escuela pues es en casa, también nosotros sabemos que al momento de que nosotros crecemos, pues tenemos un primer punto de contacto que sería una escuela o no sé, algunos fueron a la preprimaria, otros a la primaria y ahí tuvieron otro segundo escenario, otra segunda escuela que desde muy pequeños pues les fue formando y de una u otra manera han ido adquiriendo conocimientos. Vamos a ver en qué se basa la educación social y cómo estos factores afectan o contribuyen al desarrollo. Dice, la educación puede entenderse en dos sentidos, uno activo y dinámico y se refiere al proceso de educar. Otro estático es el resultado de este proceso, una persona educada. Entonces, se dan cuenta, el primero dice activo y dinámico, que se refiere al proceso de educar. Y como yo les decía, desde pequeños, pues nosotros hemos estado en ese contacto, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto a una mamá criando a su bebé, pero la mamá es muy cuidadosa y que le indica al niño y el niño a través de esas primeras experiencias pues va tomando conocimiento de lo que debe y lo que no debe hacer. Entonces el primer escenario de educación es nuestro hogar. Luego de ello pues pasamos al segundo escenario en donde el primero pues nos enseñó, nos formó, nos cimentó en cuanto a valores, ante lo que es bueno, ante lo que es malo, y luego pues nosotros lo llevamos a la acción a través de nuestra conducta. En el segundo, de igual manera, dice, otro estático es el resultado de este proceso. Y tenemos otro segundo escenario, cuando ya nosotros hemos desarrollado a la edad de 6 7 años, empezamos a tener contacto con más personas, de las cuales vamos aprendiendo vocabulario, vamos aprendiendo conducta, vamos aprendiendo formas de expresión, que de esto de una u otra manera forman en nosotros un grado o un nivel de educación. Por ejemplo, en el caso de nosotros que nos desenvolvemos en el ámbito docente, tenemos una gran responsabilidad, ya que en nuestras manos pues depende la formación, pero no solo una formación en cuanto al intelecto o la capacidad o la habilidad académica que el alumno tenga, sino que también va más allá de una formación de valores, una formación de lo que es cultura, una formación en el individuo que le permita desarrollarse y que le permita comunicarse ante los otros, haciéndolo de una manera correcta y adecuada. Entonces, la educación social se va a dividir en dos. La primera, que es la etapa de formación, en donde el individuo o la persona absorbe todo tipo de conocimiento, independientemente de los escenarios que éste se encuentre. Y el segundo, pues es cuando este ya lo lleva a la acción, ¿verdad? Ya vemos el resultado de lo aprendido. Dice, en un sentido activo y dinámico, educación implica la ayuda que prestan personas e instituciones para que alguien se desarrolle y perfeccione. Y yo no sé usted, pero yo por lo menos he tenido la oportunidad de conocer a personas que nunca han estado en un proceso académico, es decir, no tuvieron la oportunidad que hoy en día
usted y yo hemos tenido, ¿verdad? Que es ir a un centro educativo, aprender, ampliar nuestro conocimiento académico, estar en un proceso de estudio. Hay personas que no han adquirido esa capacidad, o no han tenido esa oportunidad, mejor dicho, pero aún así, pues su grado o su nivel de educación es muy desarrollado, son personas con muchos valores, pero también conozco o conocemos personas que aunque han estado en un nivel o en un proceso académico, lamentablemente su conducta deja mucho que desear, puesto que carecen de un nivel de educación en el cual incorporan valores, cimientos, bases que se nos han inculcado desde pequeños en casa. Yo no sé a usted, pero a mí desde pequeña muchos valores se me inculcaron. Incluso, pues, uno de los aspectos muy importantes y en donde se hacía énfasis, pues, eran el vocabulario, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues yo no tengo un vocabulario fuera de lugar, qué sé yo, vulgar, soez. Definitivamente no, ¿verdad? Porque la formación que tuve en casa, pues fue basada en principios y en valores cristianos. Luego de eso, pues ya me paso a un nivel de educación en la escuela, con los compañeros, en donde, si bien es cierto, pues influye de una u otra manera, los cimientos o las primeras bases que uno ha tenido pues le permiten a uno poder discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. Pues la educación es un grado, es un nivel que va adquiriendo el individuo a paso, a medida en que éste se va involucrando en distintos escenarios. Acá dice, en un sentido activo y dinámico, educación implica la ayuda que prestan personas e instituciones para que alguien se desarrolle y perfeccione. La educación tiende hacia la realización completa de la persona como ser humano a través del perfeccionamiento gradual de sus diversas facultades y de acuerdo con su capacidad y circunstancias individuales. No se limita pues a ser mera enseñanza o instrucción, transmisión de contenidos intelectuales vertidos en la inteligencia. Desde los niveles más primitivos de civilización, el hombre es capaz de manifestar aptitudes que le sitúan en un plano superior al de los demás vivientes. Tiene la aptitud o capacidad de utilizar símbolos para expresar el pensamiento y poder comunicarse a través del lenguaje. Goza de la aptitud o capacidad de servirse de la naturaleza física para crear y desarrollar instrumentos que aumenten y perfeccionen la eficiencia de su trabajo a través de la técnica. Posee la aptitud o capacidad para saber distinguir el orden objetivo, el deber ser del ser de hecho a través de la ética. Entonces, el ser humano, en otras palabras, este texto nos está diciendo que el ser humano está dotado de una serie de capacidades, de habilidades, de destrezas, de aptitudes, pues que le permiten desarrollarse como tal, ¿verdad? Es un ser capaz, es un ser pensante y pues es un ser que conforme va pasando los escenarios, conforme va pasando el tiempo, pues va adquiriendo nuevos conocimientos, pero la educación social no depende o no tiene que ver con el nivel de conocimiento intelectual que nosotros como personas tengamos, porque hay, como yo le decía anteriormente, hay personas con muchos títulos académicos, con amplio conocimiento intelectual, pero que en cuanto a su educación social son personas que carecen de valores. Son personas que no ejercen virtudes, son personas que no tienen un grado o un nivel de educación social en donde incorporan a todos los personajes dentro de la sociedad, sino que más bien pues carecen de esas virtudes o de esos valores que le permiten una convivencia pacífica. Entonces, en este caso, la educación social no depende del nivel intelectual, pero sí de esa aptitud o capacidad que tiene el ser humano de expresarse, de dar a conocer sus pensamientos, sus sentimientos, del contacto que tiene con los recursos, del uso que le da a los recursos, de la manera en que realiza su trabajo, del perfeccionamiento que le da el trabajo, de la capacidad de aptitud que tiene para desarrollarse, para dar a conocer las cosas
incorporando dentro de ello lo que es la ética profesional. Y esto es una capacidad otorgada solo al ser humano, ¿verdad? Sabemos que hay otros seres vivos, pero el único que tiene la capacidad, las capacidades que hemos visto anteriormente, pues obviamente es el ser humano. Ahora bien, dentro de lo que es la educación social, dice, es el hombre, dice, la educación en el hombre realiza eminentemente el concepto de relación interpersonal, porque es esencialmente diálogo, comunicación de amor. Es decir, el ser humano a través de la educación social tiene la capacidad de relacionarse con otras personas. Esa interrelación o esas relaciones personales le permiten al ser humano ir aprendiendo, ir creciendo, ir estimulando, pero también esa forma de relación le permite al ser humano ir expresando pensamientos, ideas, sentimientos enfocados al amor, y eso tiene mucho que ver con el tema de la educación social. La educación debe formar al ciudadano. El carácter social de la educación está siempre presente en la tradición y en el pensamiento griego, ya que en frase de Aristóteles, el hombre es un animal político, pero también afirma Aristóteles que la virtud colectiva es la consecuencia necesaria de la virtud individual. Y si hablamos de una virtud, vuelvo y repito, una virtud son valores. Valores o cualidades que tiene el ser humano en el desarrollo o al momento de que éste interacciona con otras personas. Algo también muy importante dentro de lo que es la educación, la educación social, la forma o la manera en que el ser humano se relaciona o se expresa con otras personas también tiene mucho que ver lo que es su entorno, lo que le rodea. Y por eso yo le decía, hay personas que lamentablemente pues no han tenido la oportunidad de cursar algún nivel de estudio o estar en un nivel académico, no han tenido el recurso y en algunos momentos pues también carecen de ciertos grados de conocimiento, pero más allá de carecer de un grado de conocimiento, también carecen de ciertas conductas o ciertos aspectos de su conducta que son erróneos, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de comer, la forma de sentarse, que son aspectos muy importantes para el desarrollo humano. Ahora, no estamos diciendo que sean personas, no estamos como clasificando a las personas, sino que estamos hablando de que es muy importante la educación social en el desarrollo del ser humano. Es muy importante que el ser humano tenga relaciones interpersonales que le permitan de una u otra manera ir aprendiendo nuevas cosas, pero también irse desenvolviendo y dando a conocer la capacidad, su forma de ser, su forma de pensamiento, su forma de actuar, pero claramente dentro de la educación social y en esa forma de ser, actuar, pensar, involucrar aquellas virtudes que le permitirán estar en armonía, estar en paz, estar en tranquilidad con los individuos que le rodean. La educación dice, la educación en el hombre realiza eminentemente el concepto de relación interpersonal, porque es esencialmente diálogo, comunicación de amor. La educación debe formar al ciudadano. El carácter social de la educación está siempre presente en la tradición y en el pensamiento griego. Esto ya lo habíamos visto. El hombre es un animal político, pero también afirma Aristóteles, la virtud colectiva es la consecuencia necesaria de la virtud individual, es decir, una virtud son valores. Hay personas que carecen de virtudes, por ejemplo, de la empatía, por ejemplo, vamos a ver, colectivos, voy a ver un par de valores, vamos a ver. Podría ser la empatía, el amor hacia los demás, el querer de una u otra manera apoyar a otras personas con sus bienes o recursos, de no ser egoísta, de no ser un tipo de persona con ideología o mentalidad cerrada. O sea, hay ciertas virtudes
hay virtudes individuales y virtudes sociales. Las individuales son aquellos valores que son de beneficio personal y que los aplico yo sola, pero las sociales son aquellas que en conjunto, de una u otra manera, al llevarlas a la acción, me permiten ayudar a los demás. Y hay personas que carecen del segundo tipo de virtudes e incluso carecen de virtudes propias. Por ejemplo, si hablamos del pudor, el pudor es una virtud personal e individual. Hay personas que carecen de pudor. ¿Y cómo le voy a dar yo un ejemplo de personas que carecen de pudor? Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto en redes sociales, hay personas que exponen su cuerpo, que exponen sus pensamientos, sus ideas, pero en la mayoría su cuerpo. Y lo hacen con fotografías obscenas o imágenes no adecuadas. Son personas sin pudor, es decir, son personas que no valoran o no se estiman a sí mismos. Entonces, esa es una virtud individual, o sea, es propia, solo afecta al individuo de manera personal, pero aquellas virtudes sociales son aquellas que nosotros ejercemos o aplicamos y que de una u otra manera van a afectar a una sociedad en general. Por ejemplo, yo le decía, el ponerse en el lugar de otros, el sentir usted, ser una persona empática, es decir, si usted ve la necesidad del prójimo, pues usted va y le ayuda. Si usted ve que, por ejemplo, en las calles pasa mucho, un anciano quiere cruzar una calle y usted le ve, se percata e inmediatamente usted va y le apoya, usted está siendo una persona dócil, una persona que expresa amor a través de sus virtudes, pero hay personas que carecen de virtudes. Una virtud se llega a establecer dentro de la personalidad del individuo cuando éste la convierte en un hábito, por ejemplo. ¿Qué hábitos tenemos nosotros constantes? En el caso, perdón, de las mujeres tenemos muchos hábitos. Por ejemplo, cuando nos levantamos, nosotros cuando recién despertamos, lo primerito es un espejo. Ese es un hábito. No podemos salir de la habitación o ir a otro lado sin antes no vernos en un espejo. Empezamos que el cabello, que los ojos, que aquí, que allá, es parte de nuestro hábito o de nuestra rutina cotidiana. Entonces, cuando nosotros empezamos, si carecemos de ciertas virtudes, cuando nosotros empezamos a practicarlas constantemente, estas se van a convertir en un hábito y por ende van a ser una virtud que nos identifique. Entonces, es muy importante que para la educación o para que nosotros podamos sociabilizar, la formación del ciudadano en cuanto a la sociedad de una u otra manera aporte. Por eso yo les decía, hay personas que no, cuando hablamos de la educación social, no estamos hablando de un nivel académico o intelectual, sino estamos hablando de una conciencia moral, de una conciencia basada en virtudes y valores que nos van a permitir desarrollarnos, darnos a conocer entre una comunidad o un grupo colectivo. Y a eso se refiere la educación social. Pero lamentablemente, pues hay, por ejemplo, acá en Guatemala, ustedes saben que lamentablemente Guatemala está clasificado entre los países de alta violencia. De hecho, es uno de los países zona roja por el tema de la violencia, el abuso y todo lo que se da en nuestro país. Eso es algo muy lamentable. Ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en la falta de valores o de virtudes por parte de las autoridades, falta de valores o virtudes por parte de la población, de las instituciones, ¿de quién? ¿En quién está recayendo esta responsabilidad que de una u otra manera afecta a una sociedad en general? Entonces es muy importante que nuestro entorno, pero ¿cómo se va a corregir nuestro entorno? Con nosotros mismos, a la medida y al nivel en que nosotros apliquemos valores. Dice, el carácter social de la educación está siempre presente en la tradición y en el pensamiento griego. Esto ya lo habíamos visto. El hombre es un animal político, pero también afirma Aristóteles la virtud colectiva y en consecuencia necesaria la virtud individual. Más tarde, la educación cristiana acentuará que es preciso atender al espíritu de la ley, que vivifica más que a la letra, que mata, es decir, los usos sociales deben ser cultivados como manifestaciones del respeto y amor que merecen los demás al ser hijos de Dios. Y yo creo que el tema de la educación social
está más basado a virtudes o valores que nosotros ejercemos, pero muchas veces las personas que ejercen virtudes y valores son personas temerosas de Dios o son personas que han creído y que de una u otra manera acuñan dentro de su personalidad, dentro de su ideología, la existencia de un Dios como un ser superior, como un ser al cual le debemos mucho, como un ser al que debe estar presente en cada una de nuestras acciones. Una persona que no tiene temor de Dios es aquella persona que anda haciendo estragos, que anda haciendo daños. Por ejemplo, hemos visto en las noticias que asesinaron, que violaron, que ultrajaron y que hicieron actos realmente inmorales. Y uno dice, pero ¿por qué sucede esto? Pues definitivamente son personas que en primer lugar carecen del temor a Dios, no creen en la existencia de Dios, han tenido algún tipo de situación difícil en su desarrollo personal y por ende pues les lleva a actuar de esta manera. Son personas sin valores. Ahora, una persona temerosa de Dios, una persona con conciencia, una persona con virtudes, una persona que realmente reconoce y cree que hay un Dios, va a estimar, va a valorar, va a cuidar a su prójimo porque tiene una conciencia moral, pero alguien que no definitivamente pues no va a actuar de tal modo. Dice, importancia de la buena educación. Educación deriva del latín educere, que significa ir conduciendo de un lugar a otro. Por educación se entiende a veces cortesía, urbanidad. Siempre se hace referencia a una virtud adquirida, a un valor humano transmitido por la sociedad a las personas, que desde la infancia o de otros ambientes se va integrando en ella. Si se ha tenido la suerte de recibir una buena educación desde pequeño, es muy de agradecer y lo facilita todo. Pero cuando esto no ha sido posible, no hay tiempo perdido. Basta con empeñarse seriamente por adquirirla y en este caso un elemento imprescindible es la sencillez para reconocer la propia situación y evitar cualquier postura forzada o postiza. En parte, esa es la razón de ser de estas páginas, un intento de ayuda a todos para mantener las buenas costumbres. Es decir, si todos somos conscientes de nuestros actos, sabemos lo bueno y lo malo que hemos hecho. Sabemos en qué momento nosotros hemos tenido empatía, hemos tenido amor al prójimo, en qué momento en nosotros ha surgido la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, en qué momento y con quiénes nosotros lo hemos ejercido. Pero si usted se hace una autoevaluación y usted dice, bueno, no, es que en mi hogar no me lo enseñaron o yo no lo sabía o no tuve la oportunidad de estar en tal ambiente, es comprensible hasta cierto nivel. ¿Por qué digo esto que es comprensible hasta cierto nivel? Porque nunca es tarde para aprender. Si usted se hace una autoevaluación y sabe que carece de virtudes, es decir, de valores, usted puede empezar a aprenderlos. Yo les decía cuando hablábamos anteriormente de los tipos de valores, yo les decía, si usted toma un valor que usted no ejerce y lo empieza a practicar constantemente, se le va a volver un hábito. O sea, usted lo va a practicar como parte de su naturalidad, como parte de su personalidad, de su forma de ser y ya se va a convertir en un hábito interno. Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos una autoevaluación y si hay algunas áreas o aspectos que nosotros creemos que estamos muy bajos, pues es irlos reforzando, es ir aprendiendo cada día, es ir poniendo de nuestra parte para que nosotros podamos de una u otra manera mejorar en cuanto a nuestra conducta. Yo no sé usted si usted lo ha visto, pero incluso la educación social, dentro de esta hay un factor muy determinante y es el vocabulario, la forma de expresión. Yo en algunas ocasiones me he quedado muy sorprendida porque hay, en el caso de los varones, ustedes conocen la cultura de nuestro país, hay varones que son, u hombres que son muy, vamos a utilizar este término, son vulgares o utilizan un vocabulario soez. Esto es porque quizá en casa nunca se le corrigió, quizá no se le dijo que eso estaba mal, o simplemente por rebeldía la persona empezó a implementar este tipo de actitud.
pero es muy común en el hombre, en el género masculino, pero a veces es triste y lamentable verlo en el género femenino. Recuerde que una mujer es sinónimo de delicadeza, de respeto, de cuidado, y lamentablemente pues a veces no funciona así, ¿verdad? Sino es todo lo contrario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, nosotros también, y si hay algún aspecto de nuestra sociabilidad, de nuestra educación social, que creemos nosotros que está muy bajo, pues es momento de erradicar esas cosas malas de nuestra conducta, de nuestro vocabulario, de nuestra personalidad. E iniciar a incorporar una serie de acciones o actitudes que nos hagan ser mejor cada día. Como les decía inicialmente, nunca es tarde para aprender. Siempre podemos ir corrigiendo aquellas cosas que están mal en nosotros o aquellos aspectos que no hablan bien de nosotros. Además de ello, pues recuérdese el entorno o el ambiente en el cual nosotros nos rodeamos, no solo en casa, sino afuera, en nuestro exterior, en nuestra comunidad, de una u otra manera influye. Y hay personas que hay veces se utiliza o se emplea mal un término y dicen, no, es que yo soy pobre. El término pobre o no es que yo soy humilde, no, el término humilde significa una persona de sencillez, una persona con virtudes, una persona con valores, una persona dócil, una persona de un temperamento tranquilo, es una persona humilde, es una persona que no se jacta de los bienes materiales. Eso es el término humildad. Cuando a veces utilizamos mal el término, lo implementamos para decir, no, es que yo carezco de bienes materiales y eso no es ser humilde, simplemente ahí estamos viendo que es una carencia de, pero tenemos que tener en cuenta y claridad el significado de las palabras. Y a veces utilizamos eso como excusa para decir, no, es que yo soy así porque a mí no se me dio la oportunidad o porque a mí no me prepararon. Definitivamente no es una excusa porque nunca es tarde para aprender, siempre podemos mejorar, siempre podemos hacer las cosas distintas. Claro, una vez nosotros tengamos esa disposición y pues querramos corregir todo aquello que está mal dentro de nuestra personalidad. Y por último, dice, es importante que los padres puedan proporcionar una educación armónica en la que no se descuide ninguno de sus aspectos y vaya creciendo al unísono. Según la edad y modo de ser de cada hijo, la verdadera educación lleva a contemplar el aspecto humano en el que va arraigado todo lo referente a la propia dignidad y a la de los demás. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy por cuestión de tiempo. Estamos estudiando la guía de estudio número 2 de la segunda unidad. Estamos hablando del tema de la educación social y en la siguiente clase estaremos viendo algunos otros factores que influyen dentro de nuestra personalidad. Muy bien, nos quedamos hasta acá por el día de hoy y voy a pasar a la segunda parte de nuestra agenda. En contenido hago pausa en este momento, pero también quiero dejar evidencia y quiero dejar grabado esta parte de instrucción para la aplicación de parciales. Como bien saben, el día de hoy y mañana estarán aperturados los parciales de el primer parcial de la segunda unidad. Para trabajar esta modalidad lo vamos a hacer a través de la plataforma de Educar, en la cual vamos a trabajar lo siguiente. Por favor, si usted, yo voy a aperturar en este momento la plataforma, pero tengo entendido que desde la versión alumno, pues obviamente es diferente. Entonces, no se preocupe, aquí van a aparecer otras opciones, pero a lo que yo quiero, y esto sí nos aparece a todos, es lo siguiente. En la parte superior de nuestra plataforma, y de hecho también quiero hacerles mención que yo voy a dejar en el chat de cada grupo un video con las instrucciones de cómo aperturar sus evaluaciones en línea a través de Educar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a ir y aperturar la plataforma de Educar. Cuando nos encontremos dentro de la plataforma de Educar, usted se puede ingresar a través del navegador en Google, escribe Educar, apertura e ingresa con su usuario y contraseña. Automáticamente pues le va a dar la opción ahí de seleccionar al colegio, usted ingresa y como alumno, ¿verdad? Abre la plataforma de Educar y entonces le aparece la barra de opciones, que es lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Le aparece toda esta barra de opciones, en donde encontramos inicio, encontramos anuncios, la mensajería, encontramos mi aula y en la parte, en el lado, en el borde superior izquierdo, usted va a encontrar un icono de esta manera, ¿sí? De esta manera.
Usted apertura en ese icono y le aparece la sección de, permítame, a mí me está apareciendo como docente, pero a usted le va a aparecer esta opción en donde dice académico, ¿sí? Apertura aquí donde dice académico y le aparece la opción de evaluaciones en línea, ¿sí? Abre usted la opción de evaluaciones en línea y automáticamente allí le va a desplegar las evaluaciones que usted tiene habilitadas. En este caso no aparecen porque yo estoy desde la versión docente, pero yo le voy a hacer a usted un video con las imágenes de cómo ir ingresando y se lo voy a dejar cargado en los chats de WhatsApp para que usted pueda resolver. Está bien básico. Al momento de usted ingresar y ahí le desglosa las evaluaciones en línea que tiene aperturadas, recuerde, se va al borde superior izquierdo, busca este icono, selecciona y le aparece la opción de académico. Selecciona académico y le va a aparecer evaluaciones en línea. Abre evaluaciones en línea y le desglosa las evaluaciones que tenga programadas. En este caso le va a aparecer la evaluación de ética profesional. Apertura y resuelve, le da la opción de enviar y automáticamente me ha quedado registro de su evaluación. Está bien fácil, está bien básico. Voy a dejar un video a través del chat de WhatsApp en cada uno de los grados para que usted tenga mejor claridad desde la versión. Yo aperturé acá con versión docente, pero yo le voy a aperturar la opción alumno para que usted pueda ver paso a paso cómo ingresar y pues con esto usted puede resolver su evaluación sin ningún inconveniente. Así que con esto finalizamos la clase del día de hoy.